Bueno, pues bienvenidos a estas enseñanzas. Estamos viendo cómo supervisar, ¿no? Iniciar y supervisar una iglesia sin métodos tradicionales. Ese es el tema que estamos viendo. Y ahorita estamos en el tema también de las iglesias en casa. ¿Mm? La semana pasada, todo lo que tuvimos de la enseñanza, yo tuve muy mala mi señal de internet, espero que esta vez esté bien, y salió muy mala la grabación y se me cortó de repente también, la señal me sacó del Zoom, y bueno, fue un relajo y perdí prácticamente el video. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es un repaso, ¿no? De lo que vimos, así rápidamente, para que luego continuemos hablando acerca de las iglesias en casa. Primero, antes que nada, por ejemplo, Lesbia y su esposo, otra vez tu nombre, perdón. Voy a apuntar porque soy malísimo para nombres. Me acuerdo que tu nombre se llama. Andrés Lara. Andrés Lara, mira, Lara, igual que yo, Armando Lara. Primo, y y tu hija Andrea, ¿verdad? Ándale, ese sí me acuerdo. Me costó aprenderlo, pero me lo aprendí. Muy bien. Ok. Ustedes, o sea, prácticamente Yara y Andrés no estuvieron la semana pasada y estaba dando un anuncio de que a mediados de febrero, mi mamá, la que está aquí, Elba Noemí, ella nos va a dar unas enseñanzas dentro de estas sesiones de los martes acerca para que podamos nosotros, vamos a ser entrenados, enseñados a ministrar personas que tienen problema de ansiedad, que sufren con ese problema de ansiedad, ¿sí? Entonces, es, es, es algo que, por ejemplo, cuando yo, todo el tiempo que he tenido grupos y he estado enseñando y, y siendo liderazgo, nunca me había topado con tantos problemas de ansiedad como todo lo que es el año pasado de la pandemia y todo esto. Y yo siento que en mí hay un límite en eso, ¿no? Porque aunque todo lo que les enseño, les digo y les aconsejo, como que no les funciona a las personas que están sufriendo, están dentro de ese problema de ansiedad y creo que hay cosas que más profundas que tenemos que saber, no nada más espirituales, sino también en lo que es la parte pues mental, ¿no? Entonces mi mamá nos va a ayudar bastante en eso porque ella se capacitó en eso y ha ayudado a muchas personas, ha ministrado a muchas personas. Entonces, nos vamos a tomar varias sesiones con ella. A mediados de febrero, yo les voy a anunciar el día exacto, el martes exacto, en que vamos a comenzar ya esas enseñanzas. Entonces, y también, no solamente es para nosotros los que ministramos a otras personas de este problema, sino también que se conecten personas que tienen ese problema para que mientras van aprendiendo, ellos estén siendo ministrados también, ¿no? Mientras van aprendiendo de las raíces o de dónde viene o de dónde surgen esos problemas, su ansiedad, también puedan ser ministrados para liberación. Entonces, ustedes conocen a alguien que tenga ese problema de ansiedad, que tenga que estar tomando medicamentos, que tenga que no puede dormir, que tenga insomnio, ya sabes, todo paquetón grande que las personas que sufren de esa ansiedad puedan conectarse también. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de las iglesias en casa, fue la segunda tema de las iglesias en casa. Y estábamos hablando de las ventajas que hay al tener una iglesia en casa, porque de las enseñanzas pasadas aprendimos que no hay ninguna forma de organización que sea la única, la buena o la que tenga la solución, ¿no? Ni siquiera las iglesias en casa son la solución al problema, pero sí nos dan muchas ventajas. Entonces, podemos nosotros aprender y ver esas ventajas que nos da tener iglesias en casa de una manera más familiar, más natural. Y cuando hablamos de iglesia en casa, no nos referimos solamente a una casa, a la sala de la casa o al comedor o a donde se vayan a reunir de la casa, sino que en cualquier lugar puede ser un buen lugar
para ministrar a nuestro Señor, ¿no? Para dar a conocer a nuestro Señor, para discipular, para cantar, para adorar, cualquier lugar puede ser. Parque, bajo de un árbol, en un restaurante, en un estacionamiento, en una casa, en donde sea, podemos nosotros reunirnos y glorificar a nuestro Dios en cualquier día de la semana y a cualquier momento que podamos, ¿no? Entonces, cuando nos referimos iglesia en casa, no pensemos solamente en casa, solamente que no estén, en inglés no sé si se llamaría church in outdoors o algo así, ¿no? No lo sé, pero no tengo un nombre para decirlo, ¿no? Pero lo único que quiero diferenciar es de las iglesias estructuradas dentro de un edificio donde se hacen todas las reuniones o todos los eventos religiosos ceremoniales, ¿no? A lo que le llaman iglesia o templo. Nosotros entendemos que eso no es iglesia o templo, somos nosotros y que nosotros podemos, y Dios puede utilizarnos para hacer una obra grande también y tremendamente poderosa sin esa organización, sin esa estructura, sin estar dentro de ese edificio, ¿no? Entonces, iglesia en casa es fuera del edificio, de ese edificio tradicional. ¿Sí? Bueno, hay muchas ventajas y una importante es que se le da oportunidad a cualquier persona tiene la oportunidad para poder iniciar una iglesia en casa, que a diferencia de las iglesias organizadas o estructuradas, tienen que pasar las personas por un proceso de clases, de preparaciones y seminarios y muchas cosas y de fidelidad y tantas cosas que tienen que pasar una persona para luego tener un cargo, un ministerio, una obra, ¿no? Entonces, bíblicamente nosotros no vemos toda esa transición para servir a Dios. ¿Sí? Pero tiene que suceder. Son iglesias que crecen tan grandes o que están con esa mentalidad de estructura que todos tienen que pasar por el mismo proceso para llegar a servir a Dios y hay muchos que tiran la toalla durante el proceso, otros que empezaron muy animados y durante el proceso se desanimaron y perdieron el fuego y al final terminan todo el proceso pero no hacen nada, ¿sí? Eso es lo que pasa muchísimo, ¿no? Terminan todo el proceso y al final que terminan el proceso les dan su diploma, un aplauso y luego ¿qué? ¿No? Luego ¿qué? Entonces, ¿por qué? Porque es la mentalidad, es la forma en que piensan que así deben de formarse líderes. Bueno, pues cuando estamos hablando de iglesias en casa, la iglesia en las casas, eh, el tomar esta responsabilidad la puede obtener cualquier persona, pero ¿quiénes, no? ¿Quiénes son las ideales o cuál es el contrato de Dios para las personas que van a llevar a cabo esto? ¿Sí? Eh, eh, y nos basamos la semana pasada en Romanos capítulo 4, cuando habla acerca de Abraham. ¿Sí? Romanos capítulo 4, cuando describe la fe de Abraham, si se acuerdan. La fe de Abraham. Voy a ver si estoy bien con Romanos capítulo 4. Sí. Sí, ¿verdad? 4:1-17 era. Ándale, 4:1 al 17 leímos, donde nos da como ejemplo para que nosotros sigamos su ejemplo de un hombre de fe que logró obtener las promesas de Dios. ¿Mm? Nosotros, nuestro deseo es obtener esas promesas de Dios. ¿Mm? Y Abraham fue una persona que obtuvo las promesas de Dios, un ser humano que abrazó y recibió las promesas de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Y ahí nos explica qué hizo y también nos explica qué no hizo, ¿no? Entre las cosas que hizo, las cosas que no hizo para ganar las promesas de Dios fue ser una excelente persona, ser una persona capacitada, sabio para administrar, para trabajar con personas, pasando por un proceso. Dice en resumen, dice la Biblia,
que Abraham no por cumplir la ley recibió las promesas, no por hacer una serie de cumplimientos reglamentarios, ¿sí? Obtuvo las promesas, sino que obtuvo las promesas por tener una correcta relación con Dios. Y esa correcta relación con Dios se basa en una relación de confianza hacia Dios, ¿sí? Entendiendo que la confianza, esa relación de confianza, cuando es sana, une a las personas, nos une con Dios, y la desconfianza nos separa de Dios. Entonces, una correcta relación entre dos personas, ¿sí? Cualesquiera que sea, ya sea matrimonio, ya sea familia, ya sea amigos, ¿sí? Una correcta relación es una relación de confianza. Si yo confío en mi amigo, si yo confío en mis papás, ¿sí? Esa confianza me va a mantener unido a ellos. Pero en el momento en que yo empiezo a desconfiar, ¿sí? De mi amigo, empiezo a desconfiar de mi papá o de mi mamá, no importa de quién sea, pero empiezo a desconfiar y empiezo a dejar que entren todas esas ideas contrarias. Quizás no, lo más seguro es que no tenga yo ningún fundamento ni nada, pero me entró una desconfianza y me empiezo a separar. Esa desconfianza me empieza a separar. Entonces pasa lo mismo con Dios, ¿sí? Mientras más vamos conociendo a Dios en esa relación íntima con Él, vamos experimentando a Dios, vamos teniendo experiencias en nuestra vida con Dios, más vamos creciendo en esa confianza en Dios, y esa es la correcta relación con Dios, ¿sí? Nuestra fe se basa en esa confianza. Entonces, cuando las personas empiezan a perder la confianza en Dios, se empieza a separar. ¿Qué hizo Abraham? Confiar, ¿sí? Abraham obtuvo las promesas y su secreto fue confiar en Dios hasta lo último, ¿sí? Y le creyó a Dios, dice la Biblia, y, y obtuvo todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es el requisito para que Dios obre a través de nosotros? Porque ¿cuál fue la promesa de Dios a Abraham? La promesa de Dios a Abraham fue que él y su descendencia serán bendición para la tierra, ¿sí? Serán bendición para la tierra, y multiplicará a su descendencia una palabra de pacto para Abraham, de multiplicación y de bendición. Tu vida va a influir en este mundo, ¿sí? Para bendición. Entonces nosotros obtenemos esa misma promesa, ¿sí? No por nuestras capacitaciones, no por nuestro conocimiento, no por procesos, no por qué tan hábil soy, no porque ya tengo cierta edad y ya lo puedo hacer, sino porque lo que requiere Dios es una persona que confíe en Él, que tenga una relación íntima con Él. Entonces, la base de esta obra, de las iglesias en casa, o de esta manera de hacer discípulos, de crecer la iglesia, esta base es relaciones, ¿sí? Relaciones. No se basa en funciones, sino se basa en relaciones. ¿Mm? Como vemos, el ejemplo de Abraham. Abraham no ganó ese lugar porque tenga una función o tenga un nombramiento, un título que Dios le haya dado, ¿no? No fue la función lo que llevó a cabo Abraham para obtener las promesas, ¿sí? Sino que fue una relación. Se basa en relación y no en función. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que estuvimos hablando la semana pasada? Es que muchas iglesias que se estructuran principalmente por la función y no por la relación, ¿sí? Yo voy a formar personas para que tengan una función y no me importa la relación, simplemente que tengan una función, ¿sí? Y vimos como ejemplo también a Saúl y David. La casa de Saúl y la casa de David fueron dos casas completamente distintas, tenían un sabor completamente distinto, la casa de Saúl y la casa de David. La casa de Saúl persiguió a la casa de David,
¿sí? Odió a la casa de David. ¿Y qué es lo en qué se basaba la casa de Saúl? Se basaba en una organización por funciones. ¿Mm? Por ejemplo, lo que podemos ver es que Saúl estaba con problemas espirituales, le atormentaban algunos espíritus que le atormentaban, ¿sí? Entonces supo que había por ahí una persona, un joven ahí que sabía tocar instrumentos y que mientras tocaba instrumentos echaba fuera a esos espíritus malignos y traía paz, ¿no? Entonces, Saúl lo que hizo fue, yo necesito esa función, ¿sí? Yo necesito lo que él tiene y lo voy a traer a mi bando, ¿sí? Y reclutó por función. ¿Mm? ¿Le importó David? No le importó David. ¿Le importó cómo estaba su familia? No le importó cómo estaba su familia. ¿Sí? ¿Le importó? ¿Tuvo una amistad, una relación con él? No, no le importó. Él solamente contrató a David porque él tenía una capacidad y estaba haciendo uso de esa capacidad. En cambio, David basó su ministerio, su trabajo en relaciones. Y podemos ver que nosotros que David reclutó, pero no reclutó por capacidades, sino que reclutó por relaciones. ¿A quiénes reclutó para su ejército? Personas endeudadas, personas con problemas, frustradas, lo que, como dijimos, ¿no? Nadie daba un peso por esas personas, pero David no veía eso, no le interesaba eso, solamente él, su corazón y su humanidad, el corazón de Jesús, de Dios que tenía él, trabajó con ellos y la gente amó a David, amó más a David que a Saúl, ¿sí? Y eso es lo que él puso en tremendo celo a Saúl, que persiguió a David, ¿no? Porque se dio cuenta de que él ya perdió popularidad, ¿sí? Y David empezó a ser querido por las personas y seguido por las personas, y pues David realmente pues nada más pudo contener o huir, ¿no? De esa persecución de Saúl hacia David, ¿no? Entonces, vimos también, y mamá dio un ejemplo muy importante acerca de esto, hablando de Abraham, que Abraham estaba dispuesto a perder su función por la relación de fe y de confianza que tenía con Dios. Cuando Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac, ¿sí? Él tenía una función de papá con Isaac, con una promesa, era la promesa de Dios Isaac, ¿sí? Un hijo de promesa, pero él tenía una función, la función papá. Entonces, su relación tan fuerte que tenía con Dios de confianza, por eso es que en la mayoría de las cartas aparece Abraham como ejemplo y siempre aparece Abraham. Alguien tiene que mencionar en las cartas a Abraham, ¿no? Como ejemplo de fe, de esa relación de fe y confianza. Entonces, esa relación que tenía con Dios era primordial antes que su función, ¿sí? La función de sacerdote, la función de papá, la función del patriarca, ¿sí? Iba a dar eso, iba a dar a su hijo, iba a morir a eso prácticamente, ¿no? Y Dios ve su corazón de confianza y de fe porque era tanta su fe a Abraham que él sabía, Dios dijo, Dios hará, si él dijo que a través de él va a ser una nación grande y va a ser mi descendencia, la promesa se va a dar a través de él, Dios lo puede resucitar de la muerte, ¿no? Pero ¿cómo ganaba tanta confianza con Dios por relación? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que requiere Dios para este trabajo? Personas que tengan una correcta relación con Dios, una relación de fe con Dios, personas que conozcan a Dios, como también se mencionó el caso de Job, ¿no? Job conocía a Dios, pero no experimentó a Dios hasta que pasó por esa prueba y después pudo decir, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo. Eso es lo que requiere Dios, ¿sí? Personas que confíen, que van a estar firmes y van a ser probadas y van a pasar en total unidad y confianza en Dios, ¿sí?
Eso es la ventaja, digamos, de las iglesias en casa, es que este es el requisito para delante de Dios, para que Dios pueda obrar y cumplir sus propósitos de expansión, de multiplicación y de bendición, personas que confíen en Él. ¿Y quiénes son? Desde un niño hasta un anciano puede hacerlo, ¿sí? Que haya sido estudiado o no estudiado, que haya sido preparado escolarmente o no haya sido preparado escolarmente. Eso es cualquier persona Dios puede utilizar y y todos tienen la oportunidad de poder servir a Dios. Entonces, ¿en qué? Basados en relaciones y no basados en funciones. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Ricardo, adelante. Yo veo que esa es la diferencia del Viejo Testamento al Nuevo, ¿no? Se regían por las tablas, los 10, que decían que todo el mundo era pecador porque nadie cumplía los 10. Siempre hacían 7 o 5 o 6, siempre eran todos pecadores. Y después en el Nuevo Testamento lo resumieron en 2, ¿no? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es la relación que hablamos con él de tener, ¿no? Exactamente. Dice que los separó en 6, a ver si recuerdo bien todo eso, en 6 reglas, ¿no? Eran horizontales y 4 verticales. Las cuatro horizontales eran, ¿para qué no recuerdo bien? Eran las reglas. Eran 4 que resumían, que eran del aire, resumían 2, ¿no? La de la tierra, que sería amarás a tu prójimo como a ti mismo, y la horizontal, que es la vertical, ajá, la vertical, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Así exactamente. Sí, se basa en relaciones, ¿sí? Cuando ya hablamos de estas relaciones entre nosotros, entre las personas, y no en las funciones, y que todos tienen esta oportunidad, hay algo que también hemos platicado y que tiene un peso muy fuerte, y es el título de líder, ¿sí? Eso causa, esa palabra causa que un estereotipo en nuestra mente, ¿no? Que una forma de pensamiento y de acción que muchas veces nos bloquea o nos dice, no, yo no quiero ser líder, ¿sí? Yo no soy llamado a ser líder, tales personas son llamados a ser líder, ¿sí? Hola Carmen, ya vi que te conectaste, hola Mónica, conectaste. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos, sí. Bendiciones. Sí. Y de ahí, de la palabra líder, pues nacen muchas más nombramientos, ¿sí? Pero otra de las ventajas, ¿no? Que tiene la iglesia en casa y la oportunidad que tiene cualquier persona para ministrar, ¿sí? Para discipular, para enseñar, para guiar a otras personas, es que tenemos que vernos nosotros no con esa vestidura de líder, sino como hermanos mayores, ¿sí? Hermanos mayores, personas que ya tienen un tiempo, que han avanzado y que han conocido y han experimentado las bondades de Dios, ¿sí? Hemos caminado antes que otros, hemos avanzado más tiempo en nuestra relación con Dios, por eso nosotros somos, ¿sí? Los hermanos mayores. Y si nosotros nos ponemos a meditar acerca de esta gran diferencia entre líderes y hermanos mayores, nos da muchísimo descanso y mucha confianza el término hermano mayor al término líder, ¿sí? Porque si nada más decimos la palabra líder y vienen un montón de estructuras a nuestra mente, ¿no?
cursos de liderazgo, cursos de liderazgo, cursos de liderazgo, responsabilidad del líder, cómo va a actuar, cómo va a accionar, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, cómo enseñar, cómo vestirse, cómo no vestirse. Uf, ¿sí? Impresionante todo lo que hablan. Hola, Ginny, qué bueno también verte conectada. ¿Sí? Pero todo cambia, ¿sí? Porque si hablamos del líder, hablamos otra vez de una estructura en base a una función. Pero si cambiamos el término, ¿sí? Y meditamos el siguiente término que es hermanos mayores, cambia todo. Porque ya se vuelve más familiar y se vuelve más accesible a mí. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ser hermano mayor, lo puede entender simplemente por esa función natural que tuvo de ser hermano mayor, ¿sí? De cuidar a los más pequeños, de enseñar a los más pequeños, de ayudar, apoyar, pero nunca se le dio el nombre o nunca se te dio el nombre de eres el líder de los más pequeños, ¿sí? Sino simplemente una función natural de ser un hermano mayor que cuida a sus hermanos más pequeños. Entonces, eso cambia muchísimo nuestra perspectiva de hacer esta obra tan hermosa, tan sencilla, y que todos nosotros, los que estamos adelantados, digamos, en el tiempo, con el caminar con nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros somos hermanos mayores de alguien, ¿sí? Estas personas que van a estar comenzando a llegar a escuchar, a aprender, ¿sí? No son ni, por decirlo así, ni ovejas, ni siervos, son hermanitos que están comenzando a comer y a entender, el cual necesitamos nosotros, así como sucedió con nosotros, la paciencia que Dios tuvo hacia nuestras vidas, tener esa paciencia hacia ellos, ¿sí? Es diferente, muy diferente, cuando tú ministras, ¿m? Cuando un hermano tuyo, un familiar tuyo, querido, cercano, como un hermano, te viene con un problema, ¿sí? Está pasando una situación difícil y con un problema, ¿cómo abordas tú la situación? ¿Sí? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo tratas su problema? ¿Mm? Cuando nosotros ponemos en la mentalidad o la vestimenta del líder, ¿sí? Cuando viene otra persona que no es nuestro familiar y viene a pedir consejo, tomamos una postura ya establecida, estructurada y entrenada, ¿no? De qué hacer, qué no hacer, cuánto tiempo vamos a estar con ellos, que no debe de pasar más tiempo, tanto tiempo, que darle, no sé, tantas cosas y restricciones, pero se pierde la relación dentro de esa función. Nosotros tenemos que ver, analizar cómo soy paciente y amoroso porque es mi familiar y yo no estoy, y cuando viene a pedir oración o consejo de un problema, yo no tengo una investidura de líder en ese momento, yo soy hermano, yo soy familia, ¿sí? Y con ese amor de hermano y de familia, yo voy a escuchar y voy a hacer todo lo posible en lo que yo pueda ayudar, en lo que en lo que esa persona está pidiendo, ¿no? Esa paciencia, el tiempo necesario, o sea, es muy, muy, muy diferente el cambio de nombres nada más, ¿sí? De entender tratar a las personas, nosotros somos hermanos. ¿Qué significa? Que también que no está en nuestras manos que sucedan las cosas. Es como en la familia también, están los papás, están los hermanos mayores y el hermano menor, ¿sí? El hermano realmente no es el responsable del hermano pequeño en cuanto ni a su educación, ni a su provisión, ni nada, ¿no? Tú estás como hermano mayor haciendo tu función porque tienes experiencia, ya viviste un poco más y le puedes decir eso te va a hacer daño, ahí no camines por acá y puedes utilizar eso, pero no tienes una carga de responsabilidad de que tú eres el que vas a transformar y cambiar y que depende de ti la vida de tu hermano, ¿sí? A menos de que ya no esté papá y mamá y quedes tú.
Pero, ¿quiénes son los responsables? Papá y mamá, ¿no? Son los responsables de nuestro hermano mayor. Lo mismo nosotros. Dios es nuestro Padre, somos una familia, Jesucristo es el hermano mayor, más mayor, ¿sí? Y Él está al pendiente, Él tiene ese compromiso con sus hijos de ver, proveer, de darles crecimiento y todo eso, ¿no? Es como dice en Primera de Corintios 3, cuando está hablando de que, cuando uno, en el versículo 4, cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo de Apolos, ¿sí? Yo soy de fulanito, yo soy de menganito, esos títulos de liderazgos, ¿no? Está golpeando aquí la palabra de Dios a través de, usando a Pablo, golpeando y diciendo, no tengan ese pensamiento, no tengan esa estructura en su mente, ¿sí? No le pertenecen a nadie, a ninguna persona, ¿sí? Así como el hermano menor no le pertenece al hermano mayor, sino que ahí están los papás. De la misma manera, dice aquí, somos todos un cuerpo, ¿no? Dice, después de todo, dice, no actúan igual que la gente del mundo, ¿m? Porque aquí está haciendo una referencia de una realidad, de donde surgen estas estructuras de liderazgos, surgen del mundo, ¿sí? Surgen de las empresas, surgen de las instituciones, ¿sí? Surgen de los gobiernos, surge toda esta nomenclatura y niveles de autoridad y función y servicio y de responsabilidad que es necesario en eso, ¿sí? Es necesario en eso, pero no, pero el reino de Dios no son partidos políticos, ¿sí? No, yo soy de la denominación fulanita de tal y yo le pertenezco y mi bandera es la denominación, ¿no? Y es una guerra de denominaciones y cada quien levanta y defiende su bandera denominacional como si fuera partido político, ¿sí? Yo soy de tal partido y levanto bandera y hay un pleito entre una desunidad en todo México, ¿no? De qué partido político eres y que eres un traicionero si te pasas al otro partido político y todo eso, eso del mundo, le está diciendo Pablo, lo están repitiendo, ¿sí? Esa misma mentalidad la están repitiendo otra vez, poniéndose en esa situación. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de la iglesia fulanita, yo soy de la iglesia sotanita, yo soy de tal denominación y todo eso, dice, está golpeando fuertemente diciendo, están actuando como la gente del mundo. Después de todo, el versículo 5, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quiénes somos nosotros al final y al cabo, no? ¿Sí? Es muy fácil caer en ese sueño de tener un nombramiento y ser alguien importante, alguien de influencia, ¿sí? Ser una influencia para la gente, que la gente me busque, me quiera, que me prefiera, ¿no? Es algo que viene del mundo, ¿no? Está llenando un ego en las personas. Muchas veces esos liderazgos son utilizados por personas que tienen muchas frustraciones durante toda su vida, ¿sí? Y muchos complejos durante toda su vida que no lograron hacer, no lograron sus metas, no lograron su carrera, no lograron todo eso, ¿no? Pero siempre estuvieron perdiendo, humanamente hablando, que cuando les dan un liderazgo dentro de la iglesia y ya tienen personas a los cuales tienen que dirigir y los demás tienen que honrar, se les sube a la cabeza completamente y eso es muy, muy, muy común. Se les sube a la cabeza. Entonces, toda su frustración que tienen en ese momento, todos esos vacíos son llenados por un nombramiento, una posición, y no saben cómo ejercer ese lugar, esa responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí está diciendo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Quiénes somos nosotros? Somos simplemente hermanos mayores. No hay ninguna diferencia. Un título no hace ninguna diferencia. El título pastor no hace ninguna diferencia. El título apóstol no hace ninguna diferencia.
¿sí? Solamente son funciones, pero todos somos hermanos en Cristo, algunos más adelantados y otros a la mitad y otros al inicio, ¿sí? Pero somos familia, hermanos en Cristo. Entonces, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. ¿Mm? Otro punto bien importante que está diciendo aquí, ¿sí? Cada uno de nosotros lo que está haciendo es lo que Dios nos dijo hacer, nada más, ¿sí? No estamos haciendo nada especial, ¿sí? Si estamos hablando de llamamiento, Dios te pone ir por los pobres, tu llamamiento. Dios te pone ir por las mujeres desamparadas, llamamiento, ¿sí? Dios te pone para ir a los varones que han perdido familia. Dios da así a los niños. ¿Sí? Dios te da puesto hacia los niños. Dios va poniendo a cada uno de manera diferente y de acuerdo a la posición que tiene en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ese llamamiento. ¿Mm? Entonces dice, Dios, simplemente estoy haciendo lo que Dios me ha dicho hacer. ¿Sí? ¿Algún mérito? ¿Tengo algún mérito? Por eso, ninguno. Es lo que está diciendo Pablo. No tengo ningún mérito yo para que me pongan a mí en un lugar especial y que la gente diga yo soy, y como si fueran esos partidos políticos, esa competencia de quién es de quién y quién es el mejor, y depende de con quién líder estés, tú eres de los buenos o de las maletas, ¿no? Entonces, simplemente el gozo que puede haber en una persona que está haciendo, llevando a cabo lo que Dios puso a hacer, ¿sí? El gozo es ver el fruto en la vida de las personas, ¿sí? Que Jesucristo está siendo formado en la vida de las personas, que Jesucristo está fortaleciendo, levantando, madurando, trayendo unidad y que están ya creciendo para hacer la obra, ¿sí? ¿Cuál es el gozo? Que de decir, gracias a Dios, porque hasta aquí tú me ayudaste en un matrimonio, cuando vemos que nuestros hijos crecen y ellos ya están listos y van a comenzar su propia familia y van a salir, ¿sí? Y dices, ya terminó mi trabajo, ha terminado mi chamba, ¿sí? Ellos les toca ahora todo lo que les he enseñado, emprender, y uno se siente tan satisfecho porque dice, mira, fueron tantos años de cuidado, de protección, de provisión, de pagos de escuela, de cuando estaban enfermos, toda una historia tienen, ¿sí? En donde, ¿por qué? Porque hicimos alguna función, no. Porque tuvimos algún liderazgo, no. Simplemente porque éramos padres y amamos a nuestros hijos. Y todo lo que lo hicimos en esta relación y comunión, padres, hijos, hasta que los vemos crecer y hasta que empiezan a hacer la obra y decimos, listo, ¿sí? Hice lo que tenía que hacer. No hice nada especial. Simplemente, ya soy papá, traje a alguien al mundo y hice mi función de papá. Simplemente hice mi función de papá, ¿sí? O de mamá. Entonces, está diciendo acá, nosotros somos siervos de Dios, el cual le creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones, Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Si algo está sucediendo en sus vidas, si algo, un fruto está siendo alcanzado en sus vidas, ustedes solo están dando fruto, ¿sí? No tenemos ningún mérito, porque ¿qué es sembrar una semilla? Nada, ¿sí? Tú puedes sembrar una semilla, pero tú no puedes hacer todo lo que sucede en esa semilla cuando está sembrada, ¿sí? No puedes hacer nada, 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 ninguno de nosotros puede hacer nada. No hay estudios ni nada, ni capacitación, simplemente la fe de que si siembro la semilla en buena tierra y cuido, como dice aquí, yo la sembré, otro le echó el agua y le estuvo echando agua y le estuvo echando agua, ¿sí? Pero el que hizo toda una obra sobrenatural de crecimiento para que eso dé fruto fue Dios. Entonces,
Si hay fruto en la vida de una persona, ¿sí? No tenemos ningún mérito. Todo el mérito lo tiene Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Por eso es que en conjunto con todo esto que estamos diciendo, que cualquier persona en esta correcta relación con Dios de confianza puede hacer esta obra de entregar el evangelio, ¿sí? De dar este mensaje de bendición, y Dios es el que da el crecimiento, y nuestra confianza está en que Dios tiene la capacidad de hacer crecer esa semilla para que ese árbol dé fruto. En el que podamos decir nosotros, puedo ver la obra de Dios en la vida de estas personas que comenzaron aprendiendo aquí del mensaje del evangelio aquí conmigo, ¿no? Pero al final hubo muy poco de mí. Todo fue Dios. Todo fue Dios, ¿sí? Simplemente le creí a Dios, simplemente hice mi labor, hice mi trabajo y dio fruto. Entonces, ajá, sí, Ayla, adelante. Es que aquí dice, Dios es el dueño. Dios por su bondad me permitió a mí actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Ajá. Sí. Esto me llama mucho. El perito constructor. Exacto. Sí. Y la base es Jesucristo. Sí. Él puso los cimientos, él como en el don que Dios le dio de apóstol, puso los cimientos, los fundamentos, pero cada quien dice, ve cómo se edifica en su relación con Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda de esto? ¿Sí? ¿No? Entonces, veámonos nosotros, todos nosotros, como hermanos mayores, y quitémonos ese peso de responsabilidad del título líderes. Y que las personas nos puedan ver de la misma manera. ¿Por qué es importante que las personas nos vean de la misma manera, hermanos mayores y no líderes? Porque si ellos nos presentamos a nosotros como líderes, ellos van a decir, ¿sí? Viene una estructura, fíjense nada más, la palabra pastor, la palabra líder, trae una estructura que predefinida, ¿sí? Y eso es porque en el momento en que tú te pones el título, ellos dicen, lo que él está haciendo es porque tiene ese llamamiento, porque tiene ese título. Yo no tengo ese título, por eso es que yo no lo hago, ¿sí? No me corresponde a mí, le corresponde a él. Y se cortan, cierran todo el ciclo de crecimiento, ¿no? Es tan ilógico como decir, una persona dice, yo soy papá, y esa persona dice, bueno, como yo no soy papá, él tiene el título de papá, yo no voy a ser papá, yo no tengo ese título de papá, así que no puedo tener hijos, ¿sí? O no voy a tener hijos. Es incongruente. Uno dice, por naturaleza, en algún momento voy a crecer, voy a hacer una familia y voy a ser papá, por naturaleza, ¿sí? Porque así es la vida. Entonces es lo mismo. Ser hermano mayor es parte de la vida. Todas esas personas que están empezando a aprender la palabra, que están llegando contigo, van a ser hermanos mayores. ¿En cuánto tiempo? En una semana, en un mes, cuando ellos empiecen a crecer y a conocer a Dios y empiezan a llegar otros, ellos son los hermanos mayores, ¿sí? Y entonces ellos comparten una responsabilidad junto contigo. No es compartir una responsabilidad de liderazgo, sino compartir una responsabilidad de hermanos mayores. Lo que tú aprendiste lo puedes enseñar, ¿sí? Así como tuvimos ese trabajo y paciencia para que tú salgas de esa confusión, ¿sí? Tú lo vas a hacer con el que sigue y no necesitas un nombramiento, un liderazgo, un pastorado, ¿sí? Simplemente eres un hermano mayor. Lo que yo estoy haciendo, tú lo vas a hacer de manera natural. Simplemente un título, un nombramiento hace una gran diferencia. Bien. Entonces, no conviene. A muchos les gusta el título. A muchos les gusta que les nombren, ¿sí? Pero ¿cuánto daño ha causado en que las personas, en que la iglesia detenga de hacer la obra de Dios? No estamos haciendo nada fuera de lo normal, como está diciendo Pablo.
no estoy haciendo nada extraordinario. Dios está haciendo lo extraordinario. Y lo que estoy haciendo lo pueden hacer cualquiera que confíe y crea en Dios. ¿Sí? Esa es una de las ventajas también de Iglesias en Casa. No necesitamos nombramientos, ¿sí? No necesitamos que alguien venga y nos digan, tú tienes el llamado para hacer esto. No, el llamado ya está hecho. Como hermano mayor, ya está hecho. Como hermano mayor, ya tienes una responsabilidad. Siempre va a haber alguien más pequeño que tú, al cual va a necesitar de tu oración, tu apoyo y tu consejo. No te hace líder, te hace hermano mayor. ¿Sí? ¿Me explico? Bien, muy bien. Esa es la ventaja. Entonces, imagínate cuánto puede crecer la iglesia, cuánto se puede expandir. La bendición de Abraham de multiplicación, ¿cuánto? Si todas las personas se ven como hermanos mayores ministrando hermanos menores, ¿cuántos pueden hacer esa obra? Y eso se expande. Nosotros no podemos juzgar quién está capacitado y quién no. ¿Sí? Dios es el que hace esa obra. Dios es el que hace la parte sobrenatural en la vida de las personas. Bien, entonces hay muchas más ventajas que vemos nosotros acerca de las iglesias en casa. ¿Sí? Pero, importante, Jesús les va a guiar o nos va a guiar a esa expresión de iglesia que más se va a ajustar a los planes que tiene Él. ¿Sí? También quitando estereotipos de formas, de estructuras. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo completamente diferente contigo. Con la tía Hilda, con Yari, con Mónica, con mi mamá, con Andrés, con Ginny, con Ricardo, conmigo. Completamente diferente. Cada uno. ¿Sí? Cada uno va a encontrar la expresión de iglesia que más encaja con el plan de Dios. ¿Sí? Expresión de iglesia es hacer la obra, dar fruto, caminar, crecer en santidad y predicar el evangelio, hacer discípulos. No necesita nada, un método para hacerlo, simplemente un corazón dispuesto para hacer esa obra. Cada uno va a tener su propio sabor, como las familias, cada familia tiene su propio sabor, así también cada grupo, cada congregación, cada iglesia va a tener su propia personalidad, su propio sabor. No tienes que imitar a nadie, ¿sí? Cuando tú eres papá, tú no estás imitando el éxito de otros papás, porque tú vives en otro contexto, en otra situación, ¿sí? Y te hace diferente completamente y único como familia, ¿sí? Y no tienes que imitar. Lo mismo pasa cuando nosotros entendemos el cuerpo de Cristo como esta familia de Dios y que cada uno de nosotros va a tener su propio, ¿sí? Su propia expresión de iglesia para nosotros. ¿Sí? Muchas más ventajas que vamos a seguir viendo en la siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Solamente voy a hablar hoy de una desventaja. Una desventaja. Una desventaja de cuando un grupo que es pequeño y se va haciendo más familia y se va consolidando más como familia y se va llenando esos lazos de familia, no por funciones, sino por relaciones. ¿Qué pasa? Hay más conflictos, ¿sí? Se generan conflictos. Mientras más nos hacemos familia, más hacemos conflictos. Mientras más dispersos estemos y no se comprometa nadie con nadie, menos conflictos. Si yo llego un domingo, saludo a todos con una sonrisa hermosa, ay, qué cuánto amor hay aquí, no, aquí nos amamos tremendamente y nos abrazamos ay, no, este lugar está lleno de amor, vean la sonrisa de todos, qué bonitos se ven, bien arreglados, perfumados, ¿sí? Pero porque se ven nada más un domingo.
Un domingo no te hace conocer el carácter de una persona, las debilidades de una persona, las frustraciones y sus traumas, no te hace conocer eso. ¿Mm? Entonces, cuando estás en ese grupo que se va haciendo cada vez más familia, las personas no tienen dónde esconderse, no tienen un lugar donde esconder su apariencia, simplemente son lo que son, y de algún momento empieza a salir lo que realmente uno es en esa convivencia, en ese conocerse más, en ese estar juntos, ¿sí? Y empieza a salir el carácter, y empieza a salir las debilidades, y empieza a salir quién soy yo realmente, ¿sí? Y eso causa conflictos. ¿Mm? Por eso en las familias hay muchos conflictos entre hermanos, entre los hijos y los padres, entre los padres. Siempre hay conflictos. Es normal. ¿Por qué? Porque hay una convivencia diaria en el que uno va aprendiendo a vivir la vida cristiana, la palabra de Dios dentro de la familia y no fuera de la familia. ¿Sí? Ahí es donde nosotros somos entrenados. Dentro de nuestra familia somos entrenados a vivir la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mis hijos son mi prójimo, mi esposa son mi prójimo. Ellos son mi prójimo. Y todo lo que dice la palabra de Dios de cómo tratar al prójimo, ellos son mi prójimo. Entonces, dentro de la familia, uno es como es. No puede esconderse todo el día, ¿sí? De mi carácter, de mi personalidad. No puede esconderse, no puede maquillarse, no puede estar siempre con perfume, con una sonrisa, no puede. Entonces, eso sucede cuando no somos familia. Que puede ser una desventaja, sí, porque los golpes son fuertes, como las familias, ¿no? Los trancazos son fuertes. Uno está buscando, uno piensa equivocadamente la unidad, ¿sí? Cuando uno también tiene una estructura de lo que significa unidad, y si nuestro ejemplo son esas iglesias que se ven cada domingo, pues está muy difícil que nos puedan dar un ejemplo ahí de unidad, ¿no? Y la unidad es la realidad, ¿sí? Que las personas me aman por mi carácter, a pesar de mi carácter, que las personas me aman a pesar de mis debilidades, que las personas me tienen paciencia, que las personas no están tratando de cambiarme o que yo estoy tratando de hacerme al que ya cambié para ser aceptado, ¿sí? Simplemente soy yo. Y si vemos que alguien está haciendo una tontera, una locura, diciendo disparates, pues no tenemos que ir a que ellos externamente cambien, sino ser pacientes, esperar a que Dios haga la obra en su corazón, y todos tenemos que amar a esa persona con sus debilidades, con sus defectos, ¿sí? Y amarle tal cual es. Y la gente me ame a mí tal cual soy. Esa es digamos, esa es la desventaja, pero también es la ventaja. Muchas personas, unas personas me han dicho, ¿no? Porque de repente en el grupo había momentos en que había esa unidad, ¿no? Tanta ayuda, apoyo y alegría de estar juntos, pero llegaba el momento que alguien, el carácter de alguien, la situación de alguien causaba un conflicto, y como no somos muchos, es un grupo pequeño, pues afecta más, digamos, ¿no? En una iglesia grande se pelean fulanitos de tales, pero a ti que te afecta, ¿no? Nada, pero si está pequeño el grupo, pues lo que ellos se afecten también nos afecta, ¿no? Van a llegar, se van a sentar en la sala con caras de enojados, pues a todos nos afecta su onda, ¿no? Que ellos traen, ¿sí? Entonces, una persona me dijo, no, mi esposo está muy frustrado con el grupo, porque era nuevo su esposo, ¿no? Porque cuando él llegó había tanto amor, armonía, y mira, ahorita está peleando fulanito con menganito, y todo esto y lo otro, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Al contrario, vamos a alegrarnos, ¿sabes por qué? Porque cada vez nos hacemos más familia, ¿sí? Significa que cada vez los lazos familiares se van fortaleciendo y va a salir las controversias a fuerzas, ¿sí? Va a salir. Entonces mejor, porque ahora vamos a aprender en esta situación algo que Dios nos quiere mostrar para poder perdonar, aceptar y amar. Así que no significa que va en decadencia, los conflictos no significa que va en decadencia, sino significa que nos estamos haciendo más familia.
¿Mm? Si no hay conflictos, pues no hay relaciones. Si no hay conflictos, no hay interacción entre personas. ¿Sí? Si no hay conflictos, hay mucha hipocresía. Pero si uno es uno como es, híjoles, va a haber conflictos. ¿Sí? Porque no siempre le voy a caer bien a otra persona, ¿no? No siempre le voy a gustar a otra persona, pero ahí es cuando ponemos nosotros en acción lo que dice la palabra de cómo tratar al prójimo, al débil, y no ser acepción de personas. Ahí Dios va fortaleciéndonos. ¿Por qué? Porque en medio de todo eso, Dios tiene un propósito de fortalecer nuestro carácter, de conocerle a Él, de morir a nosotros mismos, de amar a las personas tal cual son, de perdonar y todo, y lo que uno gana al, al poder resolver un conflicto se gana muchísimo, ¿sí? Y podemos darle gloria a Dios en ese momento, ¿no? Entonces cada situación difícil es una oportunidad para aprender en tiempo real, ¿no? Un aprendizaje en tiempo real, no teórico, sino en tiempo real. Entonces, esa es, digamos, una desventaja, porque ha pasado, ¿no? Que llegan personas que tienen muchos conflictos internos de problemas de relaciones. Entonces quieren llegar al grupo y dicen, oye, traigo un invitado, ¿no? Y va a venir, pero ¿sabes qué? Trátenlo bien porque tiene unos conflictos terribles y él quiere llegar a un lugar donde haya paz, armonía y no, eso está muy difícil, no creo que pase. No creo que sea ahorita el momento para que esa persona esté ahí porque va a llegar a un lugar donde hay conflictos, donde alguien lo va a ver de una manera, alguien va a decir algo que le va a lastimar, ¿sí? Y si ahorita esa persona no está lista, no entiende lo que es el reino de Dios y está buscando un ambiente propicio para sanar sus problemas relacionales, pues entonces no es ahorita el mejor lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, se pone fuerte la cosa, no es algo que digamos siempre bonito, siempre agradable, ¿no? Es familia y hay que pensar las cosas también, tanto en las cosas tan hermosas como la familia, pero también dentro de la familia hay cosas que naturalmente se dan, los conflictos, las diferencias, ¿sí? Entonces, muchas veces vamos así, vamos ganando en ese entendimiento, ¿no? Los que ya llevamos más tiempo y vamos entendiendo y comprendiendo y amándonos y sobrellevándonos y bien padre, pero llega alguien nuevo con un conflicto, ¡pum!, rompe con todo, otra vez, y comenzar de nuevo, ¿no? Entonces, eso es así, nunca, hay que saber utilizar eso como herramientas para glorificar a Dios y tener aprendizaje a que nos frustremos, y pensando que no, en la iglesia no debe de haber conflictos, debe de la unidad y todo hermoso, ¿no? Eso es irreal, ¿no? Pero bueno, eso se va conociendo y se va enfrentando poco a poco. Muy bien, pues ese es hasta ahorita alguien tiene algún comentario, algún testimonio, alguna pregunta, alguna duda. Yo, Armando. Sí, Jenny. Bueno, a ver cómo me sale la cosa. Parece que me estás hablando a mí. No, de veras. Bendito sea Dios, porque sí necesitaba yo mucho escuchar todo esto, porque comencé un grupo de mujeres y precisamente mi hermana está en ese grupo, una prima hermana y una excuñada. Somos familia, se puede decir. Yo tuve ciertas expectativas. Yo creo que esperé, ¿cómo te lo puedo explicar? En crudo, pensé que su nivel de espiritualidad era un poco más alto. Entonces yo las estaba tratando así como que pensé que iban a abrazar la enseñanza, que iban a la oración y no, ellas querían tener un rato para hablar de sus necesidades, de cómo les fue en la semana y todo. Bueno, no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Pero la cosa es que por eso que me dijeron que era yo muy estructurada, que esto, que lo otro, que ellos no querían enseñanza, o sea, fue una cosa. Y la semana pasada reventó mi hermana y hubo un conflicto con mi hermana. Y la verdad,
yo pensé, wow, ¿qué hago acá, no? Pero no sentí dejarlo. Y ahorita que estabas hablando, me puso Dios a orar mucho por estas personas, tener la paciencia del mundo con ellos, comprenderlos, ser compasiva y no darme por vencida, sabiendo que va a haber fruto. Esta semana que fue ayer fue otra cosa, porque el Espíritu Santo sabe las necesidades. El Espíritu Santo me guió para que es que no empezamos con oración, Armando. Empezaban platicando y yo las dejaba hablar y hablar hasta que un momento decía, oye, vamos allá a darle la bienvenida al Espíritu Santo, ¿no? Ya después de 40 minutos. Y dijo, me indicó el Señor, no, tú vas a empezar, tú decís, van a hablar y van a expresarse, pero primero vamos a empezar con una oración. Wow, pues eso fue toda la diferencia, porque me di cuenta que después de esa oración tan poderosa, como que sí empezaron a compartir, pero como que no tenía la necesidad de decir tanto. Hasta una dijo, oye, ya vamos a entrar a oración, ¿no? Para orar por nuestras familias. Entonces, pues es un paso muy grande para mí eso, un fruto que yo vi a comparación a la semana pasada, ¿no? Que hubo un conflicto ay, no quiero ni decir, pero me dolió, me dolió lo que me dijo mi hermana. Pensó que la estaba yo juzgando y no entendiéndola y esto y lo otro y fue, pues nada más, así eso lo digo, ¿por qué? Porque yo no sé si alguna otra persona aquí tenga una reunión o va a empezar una reunión y esas cosas pasan como tú dices, y nosotros aquí sí somos familia. Realmente somos familia. Entonces, tienes toda la razón. Hay esos conflictos, ¿sí? Y yo también tengo que ser pedirle a Dios mucha humildad. Sí. Yo no quiero parecer líder, ni que la estoy mandando, ni nada. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, hay que amar a las personas, devolver con amor toda la agresión o su frustración. ¿Por qué? Porque es como dijo Jesús, yo no vengo por los sanos, yo vengo por los enfermos. Entonces las personas que van a acercarse a escuchar de Dios vienen enfermos, ¿no? Espiritualmente, con cargas, con frustraciones. Entonces no esperemos nunca ese ambiente de paz y armonía y de amor porque somos la iglesia de Cristo, ¿no? No, al contrario, ¿sí? Porque vienen personas con diferentes frustraciones, traumas y complejos y no tienen, hay algunas personas que van a llegar sin ningún problema de ofender directamente a otras, no tienen ningún problema porque así vienen toda su vida, vienen formados de ese estilo de vida. Entonces, ¿cómo van a cambiar? Si están llegando, es decir, Dios, tú tienes un plan para estas personas y quieres transformar como tú transformaste mi corazón, como tú cambiaste mi carácter y como yo era, ¿no? Si les platico, les he platicado, ¿no? Cómo yo era y esta Mónica de cómo yo era, ¿no? Y Dios puede hacer la obra en la vida de una persona y y con esa misma paciencia tratar a los que llegan, ¿no? Y pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué podemos aprender de ti, Jesucristo, a través de esa situación, ¿no? En lugar de que sea te voy a regañar por lo que dijiste o hiciste en la reunión, ¿no? ¿Qué es lo que Jesucristo nos enseña a través de situación que acaba de pasar, ¿no? No condenando a la persona porque ellos vienen ya con una cola de problemas, ¿no? Sino amando, enseñando y tomando en esa situación para tornarla, ¿no? Sabiendo que el enemigo quiere destruir, pero Dios quiere traer vida y nosotros confiamos en la restauración, en la reconciliación, en la vida que Dios puede hacer. Entonces, con ese amor, dando amor, vemos nosotros la ruptura del odio y frustraciones que traen las personas, ¿no? Es dar amor. El antídoto es el amor. Amén. Gracias. Ricardo, levanta, Ricardo. Sí, sí.
Es como hablábamos al principio, ¿no? Con Hilda, estamos siendo probados en la paciencia, ¿no? Nos estamos pasando a todos, a mí me está pasando también con un primo que mañana tengo que hablar con él, que está pasando una situación muy difícil y se llevan 3 días que le estoy hablando. Y bueno, ahí tengo una situación también difícil y es un pariente. Y tenemos que juntarnos de paciencia y bueno, y orar para que el Espíritu se manifieste y que Él realmente obre. Amén. Sí. Y ser obedientes a lo que Él nos dice y dejarlo que los tiempos sean, que sean los tiempos de Él. Sí. Recuerda, nosotros hacemos la parte natural y Dios hace lo sobrenatural, ¿sí? Nosotros lo podemos ver de la siguiente manera también. Nosotros somos como cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿sí? Y nosotros somos las personas que movemos la roca del sepulcro, ¿sí? Pero el que llama a resurrección es Jesucristo. ¿Sí? No, nosotros no tenemos, que los que movieron la roca no tuvieron ningún mérito. Había una persona muerta que apestaba allá adentro 3 días, ¿no? Y la obediencia de las personas fue mover la roca. Eso somos nosotros. Hacemos lo natural posible, entregamos el mensaje, y les damos ese amor y confiamos que el que resucita a esos muertos es Jesucristo, la palabra de Jesucristo, su palabra de poder. Esa es nuestra confianza. Entonces, si nosotros estamos luchando por resucitar al muerto, estamos luchando por resucitar al muerto, pues simplemente nos vamos a frustrar muchísimo, ¿sí? Nosotros movemos la roca, Jesucristo tiene poder de resurrección. En todo momento nos pasa eso, ¿no? Nosotros, Él intercede por nosotros. Y nosotros, si nos dejamos llevar por el Espíritu, vamos a hacer su obra, ¿no? Si queremos hacerlo nosotros, no lo vamos a poder hacer. Exactamente. Es nuestra confianza y nuestro descanso. Tía. A ver, Armando, nuestra familia, pues a todos nos es muy difícil. No que nos sea difícil a nosotros, que nos acepten el evangelio, que nos acepten. Pero aquí, en el caso de Ginny, me gustaría saber, porque yo sé que cuando entramos nosotros al nuevo pacto, ya empezamos a entender lo que tú nos estás explicando, ¿verdad? Que somos una familia, Jesucristo derramó su sangre, ese es el nuevo pacto. Pero cuando tienes una reunión, es muy difícil la reunión que tiene Eugenia con su propia familia, es dificilísimo, pero no imposible, pero tiene que haber un orden. O sea, cualquier reunión que sea para el Señor tiene que haber un orden. Por ejemplo, yo cuando he ido a tus reuniones, sí, se gozan con familias, comentan, platican. Es una reunión padrísima. Y de hecho ustedes primero hacen la coinonía, ¿verdad? Y luego viene la palabra y todo, pero viene todo hecho un orden. ¿Y cuánto puedes permitir? Yo nada más es una pregunta, ¿no? A un familiar o algo que no te deje fluir en lo que el Espíritu de Dios está poniendo, porque es un regalo para ellos, ¿no? Sí, sí nos ha pasado, ¿no? Bueno, acerca del orden, lo que yo estoy haciendo no puede establecerlo como un método de orden o como un ejemplo de orden, ¿no? Lo que estábamos hablando es que cada grupo de ustedes va a tener su propio sabor, su propio orden, ¿sí? Su propia manera, su propia forma. Ese va a ser en esa guianza de Dios, porque cada situación, cada persona es diferente. Entonces, el orden lo vas a ir agarrando y saboreando caminando ya en esta preciosa obra de Dios, ¿no? Pero sí nos ha pasado mucho de personas que vienen y traen conflicto, entran a traer conflicto, quieren hablar y hablar, trayendo conflicto, dando su opinión, poniéndose en contra de lo que está diciendo fulanito y menganito, porque viene con unas formas de pensamiento, ¿no? Y entonces cambian la atmósfera y todo eso, pero la única manera, ¿sí? O lo único que tenemos nosotros para esas personas es amarlos y tener paciencia. Por supuesto que dentro del grupo hay personas que no tienen el mismo sentir y se sienten agredidos y quieren pelear o quieren discutir o debatir. En ese momento
y lo que yo hago es parar. No, que nadie hable, se detiene cualquier cosa que va a echarle más leña al fuego, no, a pararle, buscar cambiar el tema, desviar esa situación, ¿sí? Y luego la gente lo empieza a aprender y ya cuando sucede eso, pues ya saben qué hacer, ¿no? Y qué no hacer. Pero, o sea, en el momento uno tiene que ser sabio y sí detener. Uno da la oportunidad para que las personas se expresen, pero sí tiene que haber, bueno, gracias, pero ahora vamos a continuar, ¿sí? Pararlo. Yo, sinceramente, a veces los paro, ¿no? Porque vamos a continuar y no nos vamos a desviar del tema que Dios está hablando en este momento. O Hay que alguien cortarle quiere decir, el liderazgo al demonio. sí, entonces, detenerlo, ¿no? Con sabiduría y con palabras no feas, ¿no? Amables. Amén. Y también, cuando sé que va a abrirse un debate enseguida, lo detengo y cambio rápidamente el tema. Por ejemplo, algo que pasa muy común, una persona da una opinión, dice algo, ¿sí? Y luego esas personas que traen vienen con esos conflictos, empiezan a contradecir, ¿sí? Lo que está diciendo la otra. Y la otra persona se quiere defender y dice, no, yo no, es que y en ese momento, cuando la otra persona se quiere defender, ahí va a empezar una guerra, ¿no? Entonces, detengo a la persona que va a hablar, no, espérate, entendí lo que dijiste, vamos a esperar, que lo que termine de hablar, ¿no? Y luego lo que yo hago es, rompiendo con eso, para tampoco darles avionazo, ¿no? Simplemente le busco una enseñanza a ambas. En algún punto deben coincidir. Entonces agarro, mira, esto que dijiste, tienes razón, y todo esto, ¿no? Y como que hago oídos sordos a todo lo demás que dijo, y agarro lo bueno de y lo bueno de y hago algo, lo junto y hago algo, ¿no? Y así ya cambio el ambiente otra vez, ¿no? Como que, ok, voy a tomar algo para no darte el avionazo tampoco. Entonces son cosas muy sutiles que uno tiene que tratar de hacer para evitar que crezcan esas controversias, ¿sí? Sí es algo que uno tiene que tomar en ese momento posición y autoridad de detener. Al principio a mí me pasaba que cuando yo tenía que irme de viaje y no estaba en la reunión y dejaba encargado a alguien, siempre que regresaba, Armando, te tengo que contar. Y es que fulanito contra menganito y que no sé qué, que no sé cuánto, y no. Cada vez que me iba y dejaba a alguien, ahí había agarrones, ¿no? Pero porque hay que aprenderlo, ¿no? Hay que aprender a detener y que nada nos cambie ese ambiente, ¿sí? Detenerlo. El enemigo va a tratar de distraer a los demás, ¿sí? Entonces, de manera muy sutil, detenerlo y decir, bueno, vamos a continuar con esto que estamos hablando o algo así, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy, muy astutos y no tener miedo de detener esas situaciones, ¿no? Y luego, cuando las personas hablan y expresan y tú te das cuenta que lo que está diciendo es un disparate, no está en la Biblia, digamos, entonces tú tienes la oportunidad no de decirle, oye, está mal y que no sé qué, no, sino tú sabes cuál es la verdad que necesita saber para salir de su problema y aparte empiezas a darle una enseñanza para romper con esa mentalidad que tiene con la palabra de Dios, aparte, ¿sí? Tratas de ayudar, de que rompa su esquema mental que tiene, su filosofía, con la palabra de Dios, pero no en el momento, ni tampoco atacándole, diciendo tú estás mal, lo que estás diciendo es del diablo y no es bíblico, no, es simplemente tomas la oportunidad de escuchar y decir, aquí le falta, está engañada esta persona en esta área, bueno, ya sé lo que le voy a enseñar la próxima vez que la vea, ¿no? Me preparo para tratar de enseñarle algo que rompa con esa forma de pensamiento, ¿no? Y así es como lo hago. No, y teniendo el apoyo del Espíritu Santo de Dios, porque Dios quiere que haya un orden en ese permanente precioso, ¿no? Sí. Ese orden. Sí. Ya luego las personas con el tiempo se acuerdan de cómo eran, ¿no? Dicen, ay, gracias por la paciencia, gracias porque me aguantaron, gracias porque yo era así. Ya luego se dan cuenta, ¿no? Y es padre, es bonito, ¿no? Ver el cambio, la transformación de la vida de las personas, ¿no?
en un lugar donde no te juzgan, porque lo primero que dicen, gracias, porque no me juzgaron, no me sacaron, no me dijeron, sabes que no es tu lugar, vete porque piensas cosas raras, ¿no? Sino que me aguantaron y ya sigo con ustedes y es una personas que maduran y empiezan a ayudar a otras personas, ¿no? Esa es. ¿Alguien más? Lo que pasa es que la persona, cuando incorpora el espíritu, tiene un cambio muy profundo. ¿Y qué es lo que hace a llevar un acorde a todo lo que se está moviendo y que haya un control de todo? Ya el espíritu pasa a controlar absolutamente todo. ¿No ha pasado que nunca hemos tenido ningún conflicto nosotros? Gracias a Dios. Yo no he visto ningún conflicto. Bueno, si vienes a vivir a mi casa un mes. No sé si vas a decir lo mismo. Pero estamos hablando en las salas, en las reuniones. Si querés conflicto, yo te puedo pasar a mi casa. Si vos querés. Esa es la cosa, esa es la cosa. Por ahorita nos estamos salvando. Sí. Sí, dentro de una sala puede haber también un conflicto, ¿no? Pero tenemos que ser sabios para que el enemigo no desvíe la atención, no distraiga a lo que él quiere hacer, ¿no? Sí, gracias a Dios, yo tampoco dentro del Zoom, de todos los cursos que ha habido ningún conflicto, ¿no? Pero vivo sí se da mucho. No, porque ya este remanente que hay, Armando, estamos siendo guiados por el Espíritu. Exactamente. El Espíritu de Dios te está guiando a ti. No es tu sabiduría. Yo sé que eres un hombre inteligente, que eres un arquitecto y que me encanta, ¿sí? Toda tu sabiduría, pero es cuando tú te presentas con la palabra, es Dios fluyendo en tu vida, ¿me entiendes? Gloria a Dios. Yo creo que no es por jactarnos de decir, ay, nosotros, pero tú dijiste algo, nosotros, yo como de la tercera edad, anciana, entonces tú dijiste, les vamos a enseñar, somos mayores, dijiste, ¿no? En este grupo somos mayores para dar testimonio ahora, porque lo que estamos platicando ya lo pasamos nosotros también. Exactamente. Y nos estás recordando para cuando hagamos un grupo, pues la sabiduría, pero a esta altura, Armando, el Espíritu de Dios te guía qué hacer y qué no hacer. Él te guía. Amén. Sí, confía. Lo que pasa es que como personas normales todos tenemos conflictos, pero siempre predomina el espíritu y qué es lo que hace que haya armonía. Sí. Y que sea todo normal, ¿no? Sí. Uno crece, o sea, uno va creciendo en carácter, ¿no? Se va formando más nuestro carácter como Cristo y esa es la madurez que vamos teniendo, ¿no? Y gracias a Dios por eso. La transformación que tenemos es profunda, es muy cualquier profunda. En cualquier momento se le puede chispotear y la riego y ya estuvo como ser humano, ¿no? Y me van a amar y me van a ayudar y me van a tener paciencia conmigo, ¿no? Porque así somos la familia, ¿no? Amén. Muy bien, pues vamos a orar y vamos a terminar. Pues Dios, te pedimos Dios que tú bendigas este tiempo, que tú vayas confirmando y afirmando, Señor, toda esta hermosa labor que tú has puesto para todos nosotros los creyentes, Señor, que es ir, predicar el Evangelio, hacer discípulos, Señor, y que seamos como Abraham, recibimos y tomamos esa promesa, ese pacto de que nuestras vidas van a ser bendiciones a las familias de la tierra, que nuestras vidas van a nacer de multiplicación para tu reino, Señor, que somos fructíferos en ti, Señor Jesús. Esa bendición nos corresponde a todos los creyentes, todos nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy, Dios les bendiga.